bendición, por el apoyo que ustedes están dando. Gracias, le decimos a todos. Y honestamente, con toda sinceridad, les decimos que siempre estamos pendientes de ustedes, por lo menos orando, y a veces por cada uno de ustedes específicamente. Por sus nombres, les pedimos a Dios que sea durante toda la semana protegiendo, guiando, ayudando, ayudando a tomar decisiones sabias, que sea Dios que esté guiándolos a todos ustedes. Así que siempre los llevamos en nuestros corazones. No olviden que durante la semana alguien está orando por usted. El liderazgo de la iglesia oramos por ustedes. Siempre, cada semana. No olviden, no está solo. Estamos orando y orando. Así que gracias a todos por venir. Yo anhelaba ya estar aquí, que sea domingo. Vamos a continuar con la serie de sermones. Pueden poner por favor todos sus boletines. Vamos a continuar con la serie de mensajes Apocalipsis. Este es el mensaje número 11. ¿Cómo han pasado las semanas? Es la 11ª semana que estamos hablando sobre el libro de Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis es una maravilla. Y en 11 semanas hemos predicado hasta ahora 11 versículos. O sea, estamos predicando versículo por versículo el libro de Apocalipsis. Yo pienso que nos va a tomar unos 4, 5, 6, 7 años para terminar los 22 capítulos del libro de Apocalipsis. Yo no lo sé, solo Dios lo sabe, y de pronto el Señor viene y no terminamos. Pero estamos estudiando exhaustivamente, sistemáticamente, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué lo hacemos así? Porque la predicación expositiva, este es el tipo de predicación que aquí tenemos, predicación expositiva, no es temática, sino expositiva, ayuda a que nosotros, los que escuchamos, tengamos una mayor comprensión de la palabra de Dios. La segunda cosa es que ayuda a interpretarse la Biblia a sí mismo, porque la Biblia se interpreta a sí mismo. Lo que está en una parte y usted no lo entiende, la interpretación o el entendimiento está antes o después del mismo libro o de otros libros que tenemos en la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, no olvidemos eso. ¿Sí? 27 libros tiene el Antiguo o Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Y 39 libros tiene el Antiguo Testamento. No olvidemos eso. La Biblia es un compendio. Si usted escríbalo, esto es importante. La Biblia es un compendio o un conjunto de libros que no supera ninguno de los volúmenes de las literaturas modernas o antiguas que tenemos en 6.000 años de historia humana hasta el día de hoy. No supera el compendio de 66 libros llamado Biblia. Ningún tomo de literatura hasta el día de hoy puede superarlo. ¿En qué? En muchas áreas, no solamente en el área académica, no solamente en el área espiritual o bíblica teológica, sino en otras áreas como la psicología, en otras áreas como la ética, la moral. Entonces la Biblia es un libro vivo, es un libro que tiene escrito ya más de 200 años aproximadamente. Sin embargo, es tan fresca para el día de hoy. ¡Qué maravilla es la Biblia! Estudiar la Biblia, nunca uno deja de hacerlo o nunca uno va a graduar. El estudiante de Biblia nunca gradúa. ¿Por qué? Porque no hay un final y decir, ya la estudié, ya conozco todo, ya interpreto todo, ya sé todo de la Biblia. No se puede, no se puede. Hay personas que tienen 20, 30 años estudiando continuamente, de seminarios en seminarios, de universidad en universidad, estudiando la Biblia, y no podemos decir que ya lo sabemos todo y que podemos interpretarlo todo. No, la Biblia es una fuente inagotable de tesoros que cuanto más usted la estudia y más usted la aprende y más usted la practica, se da cuenta que es apenas el inicio, porque hay mucho. Es rica en conocimiento, es una mina gigante, mejor que las minas de oro en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Sudamérica,
de las cuales el Tesoro americano está teniendo grandes bodegas, es mejor que eso y cuesta mucho más que eso. El Tesoro americano no se compara con una página de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque una página de la palabra de Dios puede salvar almas que no se puede comprar con todo el Tesoro americano. No se puede. La Biblia es tan preciosa. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. La Biblia, ¿sabe qué es? Es la mente de Dios. Sí, usted quiere conocer cómo piensa Dios. Él dejó un libro llamado Biblia. De eso vamos a hablar un poco en el verso 11 que nos toca hablar el día de hoy. Abran sus Biblias, tengan la bondad, Apocalipsis, capítulo 1, verso 11. Quiero que usted tenga su Biblia y usted vaya comprobando lo que estamos enseñando. No hay nada que podamos hacer si no lo comprobamos con la Biblia. Usted compruebe, es importante. Apocalipsis 1:11 dice así la palabra de Dios. Aquí está hablando Jesús y decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, Juan, en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor en ese tiempo. No eran los países asiáticos de ahora, no, en ese tiempo no. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son 7 nombres de ciudades donde habían iglesias. 7. En ese tiempo había más, ya vamos a explicar eso. De este pasaje que nosotros tenemos aquí, vamos a sacar 3 enseñanzas que para el día de hoy también Dios quiere que la practiquemos. Eso es importante. De este pasaje que está aquí, vamos a mirar que Dios, Jesús, le da una orden a Juan. Y la orden que le da a Juan, Jesús le da esta orden. La orden es que escriba lo que ve. Número 2, o sea, escribe la revelación. Y número 3, envía esa escritura a las iglesias para que se lea la revelación del libro de Apocalipsis. Tremendo. Así que el libro empieza, o sea, este verso 11 empieza con: yo soy el Alfa y la Omega. Escríbalo si en caso no recuerda. Alfa y Omega se mencionan 4 veces en el libro de Apocalipsis. Y es el mismo Señor Jesucristo que se hace llamar o se llama el Jesús resucitado, Alfa y Omega, o principio y fin, o primero y último. Yo soy el Alfa y Omega, el principio y el fin, o el primero y el último, que tenemos aquí en este pasaje, tiene que ver muchísimo con Jesús. En el griego, Alfa es Aleph, A-L-E-F, Aleph, en el griego. ¿Por qué? Porque Apocalipsis se escribió en el idioma original griego. Entonces, Alfa significa en griego Aleph, A-L-E-F. Y Omega en griego es Tav, T-A-B, Tav, T-A-B, así es. Y significan o son la primera palabra Alfa y la última palabra Omega del alfabeto griego. Eso es lo que significa, eso es lo que es. Significa principio y fin. ¿Qué quiere decirnos esto? Aquí escuchando la voz de Jesús, Jesús dice: yo soy el Alfa y el Omega. En otras palabras, Cristo quiere decir: yo comencé todas las cosas y yo las voy a terminar. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús aquí está diciendo lo que dice Colosenses. Mire lo que dice Colosenses 1:16. Voy a leer la Biblia. Dice así: porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Jesús creó todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, la cuarta dimensión. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? En conclusión, yo ya he explicado este pasaje, pero voy a dar una cápsula, un resumen. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Aquí lo que quiere decir es que Jesús es el centro del universo. Eso es lo que quiere decir aquí. En conclusión, Jesucristo es el centro del universo.
El centro del universo no es la Vía Láctea, como nos dicen a nosotros los astrónomos, no astrólogos. Hay una diferencia, no confunda la amnesia con la magnesia, o la astrología con la astronomía. La astronomía es el estudio, es la ciencia que estudia todos los astros, como se dice, no solo una estrella, Vía Láctea, todo eso. Pero astrología, eso no es ciencia. Eso es brujería, eso es satanismo, eso tiene que ver todo con las ciencias ocultas. Se llama ciencia oculta. ¿Por qué ciencia le llaman ocultas? Porque ciencia significa algo comprobable. O sea, metes en un tubo de ensayo, si pensamos de esa manera, y los resultados que dan deben de ser repetitivos en cualquier otra parte del mundo si hacen el mismo estudio. Eso es ciencia. En conclusión, ciencia es algo que se comprueba y los resultados deben de ser repetitivos en Estados Unidos, en Asia, en África, en Australia. Deben de repetirse y salir exactamente. Eso es ciencia. Es algo que se comprueba. ¿Cómo nosotros entendemos cuando se dice ciencias ocultas, hablando de la astrología, no astronomía, sino astrología? Es sencillo. ¿Cómo comprobamos que existen los demonios? ¿Cómo comprobamos que existe la maldad? ¿Cómo comprobamos? Allí tenemos toda una gama de brujerías. Las cartas de tarot, la bola de cristal, tenemos la levitación trascendental, tenemos todo ese tipo de cosas. Que él sígueme, que él amarre. ¿Han escuchado ustedes todo ese tipo de cosas? La brujería es real. Eso existe. El apóstol Pablo en la Biblia nos dice: no ignoréis todas esas obras de las tinieblas. Es real, existe. Matas y mata. Te hace quitar el ser querido, te lo hace traer, te lo hace así. O sea, porque hace algo que se comprueba. Estamos hablando de ciencias ocultas, que se comprueba. O sea, es real, porque la maldad es real. La maldad existe. Antes de conocer a Cristo, ¿cuántos de nosotros por lo menos hicimos en nuestra vida sin Cristo por lo menos una maldad? Yo hice muchas. Claro, no teníamos a Jesús. Cuando Jesús no está en el corazón, o sea, lo que dice aquí, no es el centro de todas las cosas creadas que ya estamos mirando, que no es el Sol el centro del universo, no es la Vía Láctea el centro del universo, como dicen los astrónomos, sino que es Jesucristo. Entonces el universo llega a ser cristocéntrico. Pero aquí hay algo muy importante. No tenemos que confundirnos con el término que allá afuera se dice la madre tierra. ¿Cuántos han escuchado eso de la madre tierra? No existe madre tierra, es un término inventado. Es un término de la ideología del género. ¿Sabían ustedes eso? Sí, son términos que no son bíblicos, son extra bíblicos. En otras palabras, son términos religiosos de sectas, porque la madre tierra es usado por las sectas del hinduismo, el budismo, que dice que todo es Dios. Eso se llama panteísmo, todo es Dios. Y ellos inventaron el término la madre tierra. Terrible. Pero vemos muchos creyentes, como no conocen el término y de dónde proviene, también utilizan la frase, ay, la madre tierra. Es un término. No estamos hablando de que no hay que proteger la tierra. Sí, tenemos que ser educados. ¿En qué? En saber reciclar, porque no todo va a la basura. Hay que reciclar, hay que ayudar, ¿verdad? Dios creó todo, Jesús creó todo, pero nosotros tenemos que colaborar y cuidar, limpiar en ese aspecto. Entonces Jesús aquí es Cristo enseñándonos a nosotros que Él es el centro del universo. El universo es cristocéntrico, o sea, Cristo es el centro de todas las cosas creadas y de todo lo que hay. Eso es lo que quiere decir aquí. Y no solamente Él creó y luego lo abandonó y dejó al mundo, porque eso es lo que piensan muchos, ¿verdad? Muchos piensan que, oh sí, aceptamos la creación, no la evolución. Aceptamos que Dios creó, pero abandonó todo, porque nuestro planeta está de mal en peor. La Biblia no dice eso. Ya he enseñado que la Biblia dice que Jesús no solo es el creador, sino el sustentador de todo lo creado. ¿Sí ven? Él sustenta. Voy a poner un ejemplo para demostrar que Jesús es el sustentador de todo lo creado. ¿Cuántos han comido por lo menos una fruta en esta semana? Una fruta. Todos, ¿verdad? ¿Cuántos se la han pasado comiendo fruta por 20 años? Por 30 años, 40 años, dependiendo de su edad.
Y no solo usted, vamos ya por 7.000 millones de humanos en el planeta Tierra y casi todos comemos por lo menos una fruta durante el año, más de 7.000. Y aquí está lo que dice el pasaje, que Jesús sustenta la creación, o sea, que la mantiene. No se acaban. 6.000 años de historia humana comiendo frutas y no se acaban. ¿Cuántos han comido peces? Por lo menos una vez durante todo este nuevo año. Peces. Y no se acaban, no se terminan. Y nos comemos tantas cosas y no se terminan. Si ven que Dios sustenta. Y Jesús habló. ¿Sabían ustedes que Jesús habló del género? Claro que sí. Él dijo, varón y hembra los creó. ¿Sabían ustedes que Dios habla del género? Sí, dice, y creó los animales según su especie, según su género. Y creó las plantas y los árboles según su género, según su especie. ¿Entienden eso? Pero hoy el mundo quiere distorsionarlo. Conclusión, cuando dice aquí, yo soy el alfa y el omega, Él está diciendo, yo soy el único, debo de ser el centro de tu vida, porque soy el centro del universo. Yo sustento la creación, es lo que quiere decir aquí. Alfa y omega significa, yo soy el comienzo y yo soy el fin de la historia humana. Y el Señor de todo lo que hay en medio de todas las cosas. Eso es lo que quiso decir Jesús aquí. Jesús cuando dijo, soy el alfa y el omega, quiso decir que Él es una forma, dio a entender esto, que es la forma de decir que todo el alfabeto griego completo afirma que Dios es el Señor soberano de todas las edades. Es como que si Dios o Jesús estuviese diciendo, yo soy de la A a la Z, en nuestro idioma, en el castellano, en nuestra gramática castellana, de la A a la Z, de entre las cuales se componen todos los millones de palabras que hay y que en el mundo subsisten. Eso es lo que está diciendo Jesús. Él es completo. A Él no le falta nada. A Él no podemos nosotros manipularlo. No podemos decir que falta algo. No podemos decir Jesús, la Biblia, más sacrificios. Jesús, la palabra de Dios, más los 7 sacramentos. Jesús, la Biblia, más el Corán, más los Vedas, más el Tripitaka, un sinnúmero de libros de religiones y de sectas que tenemos, ¿no? Jesús está completo, no le falta nada y nos dejó sus escritos en la palabra de Dios diciéndonos a nosotros, soy el alfa y el omega, no necesitas nada más, no necesitas terapias de 105 terapias. Una de ellas consiste en irse a una montaña y gritarle al árbol, gritarle y desahogar al árbol y así ya está sano. Terrible. Son terapias que existen actualmente. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, enseñó eso. Y hemos venido de mal en peor desde que sus enseñanzas, hace 2 siglos atrás, salió. Es terrible. Jesús nos dice a nosotros, la única terapia que necesitas para vivir la vida, la tienes en el manual llamado Palabra de Dios. Ella nos corrige, ella nos enseña. Así que veamos 3 cosas que el verso 11 nos dice a nosotros. Miremos por favor, miren su Biblia, la primera parte. Viene Jesús y dice, soy el alfa y el omega, el primero y el último, ya lo vimos. Luego le dice, escribe en un libro. Por favor, agarre su boletín y ponga, escribe en un libro. Esa es la orden de Jesús. Jesús viene y a Juan está a punto de dar una revelación, revelarle el libro de Apocalipsis, lo que va a suceder, pero antes de que él mirara, le dice, escribe en un libro. La palabra en griego, escribe, es grapson. G de gato, R-A-P-S-O-N, grapson en griego. Significa la palabra escribe, es una orden urgente. Jesús está a punto de dar la visión del libro de Apocalipsis y le dice, hey, antes de darte la visión, rápido, escríbela. Denota una acción instantánea, continua. O sea, una vez que empiece, continúa escribiendo. Juan tenía que escribir inmediatamente mientras la visión y la impresión estaban frescas en su mente. Sí, esta orden de escribe, hay 12 veces en el libro del Apocalipsis. ¡Wow! O sea, viene Dios
Y durante la revelación que se dará a Juan en circunstancias y en diferentes tiempos, en 12 ocasiones le dice, escríbela, 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 escríbela. Yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué escribe, escribe, escribe? Le dice Dios. ¿Saben por qué? Porque si el contenido del libro de Apocalipsis hubiese sido transmitido solamente por una tradición oral, nada más, confiando en la memoria de Juan, ¿qué clase de libro de Apocalipsis tendríamos? No confiable. Se le hubiesen escapado muchas cosas. ¿Cuántos confían en la memoria humana? Nadie. Nos olvidamos, ¿verdad? Especialmente cuando vamos avanzando y avanzando en edad. Células de las neuronas quedan o se hacen radicales libres. En otras palabras, van muriendo y muriendo y vamos perdiendo poco a poco. Va a depender mucho de su alimentación. Muchos carbohidratos, pues entonces va a tener que poco a poco perdiendo esa conciencia, la mente, la memoria y todo ese tipo de cosas. Juan aquí tuvo que rápido agarrar y comenzar a escribir. Y Dios siempre escribe, escribe, porque la memoria humana en Juan, hubiese fallado. Además, ¿saben cuántos años tenía aproximadamente Juan cuando Dios le da esta revelación? Más de 100 años. Ya estaba bastante avanzado en edad. ¿Qué tipo de alimentación habrá tenido Juan? No sabemos, porque de eso depende su memoria. Pero Dios se asegura y le dice, escríbela, escríbela, porque te olvidas, escríbela. ¿A cuánto les gusta escribir? Es una orden que nos da Jesús. Hay muchos que no saben escribir. Le decía a mi esposa, la nueva generación de hoy, o sea, los niños que están en la escuela, los jovencitos y los más grandes, ya casi no escriben, ya no usan casi la mano. Para escribir, ya casi no se los ve escribiendo. Y tienen una caligrafía horrible, desastrosa. ¿En serio? Porque no se les entiende lo que escriben. Ponnos a escribir en línea recta, sin que haya la línea, y verás cómo se te van, para arriba, para abajo, a la izquierda, a la derecha, lo que sea. Los niños de hoy no escriben bonito, la caligrafía es fea, es espantosa. En serio. ¿Pero por qué? Porque se está condicionando un nuevo sistema donde todo es touch ahora, o si no, el teclado, ¿no es cierto? Y ya casi no hay caligrafía. Jesús le dice, Juan, please, escribe. Juan no sacó su smartphone en ese momento, espérame a Jesús. Y comenzó a grabar, mejor vamos a grabar. Porque eso es lo que hace el día de hoy la humanidad. Graba, ¿sí o no? Ya no escribe. O sea, no escribe fácilmente así en palabras. Todo es grabación, y grabación, cuando se pierde la grabación, eso es triste también, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar entonces? Porque aquí le sugiere que escriba en un libro. Le dice, escríbelo, escríbelo. No debemos de confiar en las cosas fácilmente orales. Antes, ¿cómo se hacían los pactos? De palabra a palabra, ¿verdad? Sí, los contratos y todo eso, estamos hablando 70, 80 años atrás. Se hacían así, era oral. Hacíamos un pacto, hacíamos un contrato, hacíamos un negocio y era oral. Y la palabra valía, ¿sí o no? ¿Cuántos son de esa época? Yo todavía alcancé a ver eso. Sí, era oral y la palabra valía. O sea, se hacía valer. Si no, que se muera mi mamá, así yo escuchaba eso en mi país. Pero yo te cumplo, y era de palabra, y lo lograban, se cumplía. Había más, en ese caso, más honestidad. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Nada de palabras, ¿sí o no? Firma, firma, tienes que firmar un papel, firma. Jesús le dice a Juan, escribe, por favor escribe. Wow, tremendo, algo tiene que enseñarnos Dios ahí. Y le da esta orden 12 veces. Cuando dice luego, sigamos viendo, escribe la palabra en el griego es eis. E de enano, I de imán, S de sapo, eis, en el griego. Significa eis, de uno, así. Sugiere que Juan escribió solo un libro de la revelación y que fue luego leído a todas las 7 iglesias. No eran 7, habían miles de iglesias, pero 7 eran ciudades donde eran importantes lugares que de allí se veían a cientos de más iglesias. O las cientos de iglesias o miles se congregaban en ese lugar y todos escuchaban.
cuando dice un libro sugiere que escribió uno solo. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchos libres pensadores, llamados teólogos, que están hablando que hubo 2 libros de Apocalipsis, 3 libros. Muchos están diciendo que hay otros libros que todavía están escondidos, no están revelados. Todo eso es una falsedad, es una herejía, eso no es real. Aquí sugiere un solo libro que Juan escribió, una copia de la revelación y luego se la dio. La palabra libro, ¿sí ven? Ya vimos escribe, que significa sugiere un libro nada más, y luego dice libro, escríbalo. Libro en griego se escribe o se lee biblión, así, biblión. Y de allí viene la palabra Biblia, eso es. Libro en griego es biblión, B-I-B-L-I-O-N, biblión. Viene la palabra Biblia. ¿Y saben qué se refiere? Se refiere a un rollo de pergamino. Los pergaminos eran de pieles de animales, de ovejas, de cabras. Y también se refiere a rollos de papiros. Papiros eran unas cañas de fibra que pasaban por un proceso y que se utilizaban estos rollos, ya sean de papiro o ya sean de pieles, estos pergaminos. En el primer siglo se utilizó muchísimo. ¿Para qué? Para escribir. En ese tiempo no tenían este tipo de papel que tenemos ahora. No. Se escribía en pieles de animales, cabras, ovejas. O se escribía en papiros de fibras de caña, una plantita llamada papiro que todavía existe en forma de bambú, como de caña larga. La quemaban, la procesaban, hacían un sinnúmero de cosas hasta formar pergaminos, que eran rollos. No tenían este tipo de papel. No existía la imprenta. Gutenberg nació después, como 1500 años después. O sea, no había imprenta, no había ese tipo de cosas. No había los lapiceros que tenemos ahora, mucho menos smartphone y todo tipo de tecnología, no existían. Él tenía que escribirlo allí. Los rollos de pergamino, ya sean de papiros o ya sean de pieles de animales, no duraban mucho. Los de animales duraban de 1 año hasta 1 año y medio, máximo 2 años. Y tenían que ser copiados otra vez antes de que se dañasen. Y los de papiro, los que venían de fibra, de caña, duraban 1 año máximo. Tendrían que nuevamente pasarse. Y así se pasó la escritura, la Biblia que tenemos nosotros. Los masoretas, que eran 70 escritores autorizados por la comunidad judía, eran los únicos autorizados en que antes de que se dañen los rollos, ya sea de papiro o ya sea de pieles, tenían que escribir nuevamente, y así se pasó. No tenemos una copia original de las Sagradas Escrituras, pues no existe, porque no duraban más de 1 año, 1 año y medio, 2 años. Y lo que tenemos ahora son copias de copias de copias de copias de copias de copias y de copias. Hace un mes atrás se descubrieron nuevos rollos. Tremendo. Dios preservando para dar testimonio a la humanidad que la palabra de Dios es una gran realidad. Así que libro significa biblión. Pregunta ahora, escríbalo en su boletín. ¿Qué debo de hacer hoy? ¿Qué me quiere enseñar hoy? Apocalipsis capítulo 1, verso 11, la primera parte. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Ya vimos que viene Jesús y le dice: ¡Hey, mi chiquilín! Escriba en un libro. Hoy, ¿qué me quiere enseñar? Dios, escríbalo. Hoy debo de guardar, escribir la Biblia en mi corazón. Eso es. ¿Cuántos en el mundo, antes de venir a Cristo, se hicieron un tatuaje? Tatuaje, nadie. No hay un solo tatuador tenemos aquí. ¿Cuántos se han hecho? Estoy hablando en el mundo. En el mundo uno es perdido, hace lo que sea. ¿Cuántos hicieron un tatuaje en el mundo? Cuando estaban encendidos en esperanza. 1, 2, 3, 4, unos 4 por ahí. Por ahí me dijo una joven: quiero hacer una florcita aquí en la pierna. Le digo: ¿para qué? O sea, ¿por qué quieres hacerte una flor ahí? No, es que quiero borrar una cicatriz que cuando era niña. Ojo, y muchos jóvenes siempre me han preguntado: pastor, ¿es pecado tatuarse o no tatuarse? Aquí dice la aplicación para el día de hoy: yo debo de guardar, tatuarme la palabra de Dios en mi corazón. Ojo, no estoy mandando a tatuar a toda la Biblia en el cuerpo. Hablo de adentro, del corazón. No sé qué va a decir. No, el pastor me dijo: por eso tengo este tatuaje. Yo soy más espiritual, tengo una Biblia. No, acá tengo a Jesús, aquí tengo una cruz.
Otro me dijo más espiritual, aquí tengo los 10 mandamientos. Y yo puso los 10 mandamientos aquí. Digo, yo no te he mandado a hacer eso. No, dice, no, pero quiero ser más espiritual. La Biblia nos dice a nosotros que debemos de guardar la palabra de Dios en nuestra vida. Para todos los jóvenes que siempre están preguntando, ¿el tatuarse es bueno o no? Eso está en conciencia de cada persona. Pero mi recomendación personal siempre es mejor no lo hagas. ¿Por qué? Por razones de conciencia, por otras razones, por razones bíblicas, por otras razones de salud especialmente. En serio, por razones de salud, porque la piel tiene varias capas sobre capas, y al penetrar la tinta en el tatuaje, el cuerpo es un cableado, y al penetrar el tatuaje, lo único que usted va a obtener es cortocircuito en su cuerpo, porque todo el cuerpo es un cableado. Nosotros tenemos energía, como usted nos imagina, todo es con cables, todo. Funcionamos así. ¿A cuánto les ha sucedido que toca a alguien más y... ¿Sí ves? Sí, ¿por qué? Porque no ha descargado. Tenemos protones y neutrones. Y lo más recomendable es que caminemos descalzos así, en la tierra, para descargar, y se va el estrés, se va la depresión. Sí, en serio. ¿Cuánta gente usted ha visto que hace así? Y se hace así. Es porque está cargada de electrones, necesita descargar y hacer conexión con los protones que es en la tierra, caminar descalzo, agarrar un árbol o tocarlo para hacer desconexión a tierra. Eso es importante, por eso hay mucho estrés, mucha depresión. Y cuando se hace un tatuaje, lo único que está ocurriendo ahí es siempre un cortocircuito continuo. Eso estresa, eso puede traer mucha depresión, mucho estrés y tantas cosas, ¿no? Ahora, no le mando a que se lo vaya a sacar, va a ser peor, porque va a destruir las siguientes capas de la piel. Entonces, mejor déjelo ahí, glorifique a Dios, porque eso fue en el mundo. Ya en Cristo yo no le recomiendo a nadie que se haga eso. Ahora, eso queda en conciencia. Si se lo hace, yo no le voy a decir nada, eso es suyo. Eso es su caso, ese es su asunto. Yo he tenido ovejas que se han tatuado, sí, se han tatuado. Pastor, mira, aquí tengo el abecedario en hebreo, de Yeshua HaMashiach, en hebreo. Digo, pues, bueno, ese es tu problema. Y no se enoja, no, ¿por qué me voy a enojar? Ese no es mi problema, yo no soy el tatuado eres tú, ¿verdad? No tenemos que entregar nuestra paz y nuestra tranquilidad a la gente porque hace cosas que no debería de hacerlo. En fin, aquí encontramos que me enseña esta primera parte, que yo debo de guardar la palabra de Dios en mi corazón. Así como Jesús le dijo a Juan, escribe un libro, Dios nos dice hoy en este pasaje, escribe la palabra de Dios en tu corazón. Escríbela. Voy a leer lo que dice y que aplica también a nosotros. Esto fue dado para Israel, pero también puede aplicar para nosotros. Deuteronomio, si usted escríbalo y en casa estúdielo. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Ese es nuestro trabajo, padres. Repetir, dice, no enseñarte una vez. Repetir. A mi hijo le he enseñado sobre la salvación varias veces. Hay que repetir. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de la Biblia estando en tu casa, andando por el camino cuando van de viaje, al acostarte cuando los niños van a dormir, eso es lo que quiero decir aquí. Y cuando te levantes, háblale de Jesús y las atarás, la Biblia, como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, se ponían en una cajita, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Aplica para nosotros también los gentiles? Claro que sí, es la palabra de Dios. Lo triste es que muchos hijos se criaron en hogares cristianos, nacieron incluso de vientres cristianos, vivieron toda su vida en la iglesia, pero cuando ya son jovencitos o tienen mayoría de edad, se apartan de Dios. Sí, conocemos muchos jóvenes que se criaron en la iglesia, incluso tocaban, cantaban, pero cuando ya fueron a la universidad o fueron a la high school o se hicieron mayores de edad, abandonan la iglesia, abandonan a Jesús y comienzan a vivir una vida desperdiciada. En serio, es una gran realidad. Acaba ahora de salir una noticia al mundo entero
John Piper. ¿Cuántos conocen a John Piper? Uno de nuestros grandes predicadores, escritores de libros, o sea, un hombre, un siervo de Dios. Su hijo acaba de, ¿qué?, de declararse un ateo. Y comienza este señor, el hijo, que ya es un hijo viejo, ya un hijo grande, que se crió en la iglesia, él cantaba, hacía ahora se declaró ateo. Y ya un hombre viejo comienza a llevarle la contraria a su padre, poniendo TikTok, porque usan mucho el TikTok, ¿para qué? Para darle mensaje a los niños y decirle que la Biblia no es lo mejor, que la Biblia los ataca, que la Biblia les hace daño para el cerebro. Terrible. Pero John Piper, un padre, un siervo de Dios, crió bien a sus hijos, le dio palabra de Dios, estuvo ahí, un gran hombre de Dios. Pero ya no depende de nosotros los padres, ya no depende. ¿Y saben por qué? A mí me han preguntado, pastor, ¿por qué? Si mi hijo lo crié en la iglesia, nació en un ambiente cristiano, lo mantuve, se conoce la Biblia, la leyó, la estudió, sabe de todo, y ahora no quiere saber nada de Dios, ahora está apartado de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le digo, abre tu Biblia y mira, en Santiago capítulo 1, verso 21, allí está la respuesta. ¿Saben que la respuesta está en la Biblia? Sí. La Biblia está por sobre encima de nuestra opinión humana. La Biblia está por sobre encima de cualquier opinión mía o suya o de cualquier otra opinión humana. Le voy a dar la respuesta con la Biblia. Por esto es que se apartan de Dios. Mira lo que dice Santiago 1:21. En la Nueva Versión Internacional dice, por esto, despójense, o sea, libérense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Sí ven? Y luego dice, la cual tiene poder para salvarles la vida. A ellos ya se les sembró la palabra, como dice aquí. Pero ¿qué hace que se aparten de Dios? Padres, pastores, grandes hombres de Dios, pero sus hijos en drogas, en alcohol, en pornografía, en maldades, ateos, vándalos. ¿Por qué? Aquí dice Santiago, porque no se despojan de toda inmundicia, dice aquí, y de la maldad que tanto abunda en este mundo. Es por eso. Porque no dan ese paso de arrepentimiento. Prefieren el mundo y sus deseos antes que la palabra de Dios. Por eso sigue diciendo aquí, despójense, arrepiéntanse, dejen de pecar para que puedan recibir con humildad la palabra que fue sembrada en ustedes. Se les sembró desde niño la palabra, pero ahora no les hace efecto. ¿Por qué? Porque están viciados en el pecado. Esa es la respuesta, lo tiene aquí la palabra de Dios. Luego quiero que le escriba Salmos 119:9. Dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice Salmos 119:9. Y él mismo da la respuesta diciendo, con guardar tu palabra. ¿Qué es eso de guardar tu palabra? Por eso puse yo aquí. ¿Qué me quiere enseñar este verso? Que debo de guardar la Biblia en mi corazón. Los hijos que se apartan y que fueron criados en la iglesia desde niños, hasta cantaban y hacían de todo, conocen la Biblia, la tienen en la mente, pero no la han bajado al corazón. Nada más lo tienen en la mente. Muchos saben de la Biblia, muchísimos. O sea, incluso predican tan alto, pero viven bien bajos en su estilo de vida, carácter, conducta, comportamiento, ética, moral. Es muy bajo. Hay que ponerla en el corazón. Entonces, cuando Jesús le dice a Juan, escribe en un libro, ¿qué nos quiere decir a nosotros hoy? Que tatuemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Hagas ese mejor tatuaje. O sea, conózcala y obedézcala. Tengo más de 30 años estudiando la Biblia, de seminario en seminario. No paro de estudiar. No voy a parar de estudiar porque ahora estudio en casa, leo libros y libros. Y una sola cosa he aprendido de la teología. Teología es teo, Dios, logos, estudio. Teología es estudio de Dios, eso es teología. La gran teología de Dios, yo he llegado a la conclusión en mis más de 30 años estudiando y 35 años de cristiano es esta. Teme a Dios y obedécele. Eso es todo. Teme a Dios y obedece.
lee la Biblia, hay que obedecer. Esa es la gran teología de Dios. Pudiésemos hablar, yo tengo años y años predicando, pero si a mí alguien me dijera, redúcelo, o haz una conclusión de tantos años de predicación, yo tengo más de 1000 predicar archivadas en mi computadora, y enseñanzas y clases, acabo de dar una clase a pastores en California, puros pastores, dándole una clase de administración eclesiástica. Si alguien me dijera, ¿cuál es la conclusión de todas esas cosas? Yo le diría teme a Dios y obedece. Dígale a su vecino, ayúdenme a predicar por favor, dígale a su vecino, teme a Dios y obedece. Ayúdenme a predicar por favor. En segundo lugar, tome su boletín. El pasaje sigue diciendo, primero le dice, escribe en un libro, y luego le dice, lo que ves. Escriba la palabra ves, lo que ves. ¿Qué tenía que escribir Juan? Lo que veía. ¿Qué escriben hoy muchísimos? Lo que oyen. ¿Qué más? Impresiones, escritos almáticos, sí, sentimentalismo. Tenemos un cristianismo muy romántico, muy sentimental, sí. El día de hoy, siglo XXI, se caracteriza por tener un cristianismo muy sentimental, muy romántico, poco bíblico. Tenemos una milla de romanticismo, una milla de popularidad, una milla de que Dios te ama, Dios te quiere dar carros, casas, pero solo una pulgada de profundidad verídica, real de la Biblia. Es poco. Yo estaba retando a los pastores de California ayer, el último día de clases, a que paren de predicar romanticismo y terapias y empiecen a predicar teología, Biblia, doctrina, temas, el pecado, el infierno, que no se escuchan en nuestros púlpitos. Y paremos de predicar todo ese tipo de romanticismo. Y empecemos a predicar la palabra de Dios, la realidad. Número 2, le dice, escribe lo que ves. Juan recibirá una visión, y esta visión, escríbala, fue audiovisual. O sea, audio, ojo, oído, audiovisual. La visión fue audiovisual, porque está hablando Jesús, quiere decir que Juan escuchó, y visual porque le dice visión, escribe esta visión. La visión fue audiovisual. Cuando le dice lo que ves, tiene el sentido de lo que vas a ver, porque estaba a punto, no había recibido todavía la revelación, sino que Jesús se asegura que no se interrumpa el mensaje que tenía para darle a Juan. Y antes de darle la visión, le dice, hey chiquilín, no quiero que interrumpas mientras te voy a dar el mensaje. Primero agarra un pergamino, agarra algo y comienza a escribir. Y una vez que empiece, escribe, porque no te voy a interrumpir. La palabra de Dios es digna de ser apreciada, ¿verdad? Valorada. Y aquí le dice, vas a ver, Juan verá una gloriosa visión que Cristo le va a dar. La palabra cuando dice lo que ves, es un mandato a escribir estricto. En otras palabras, no más de lo que va a mirar, no extra bíblico, porque eso es lo que pasa hoy. Hoy hay muchos escritos extra bíblicos, mucho más de lo normal. Hay muchas predicaciones extra bíblicas, o sea, mucho más de lo que es normal. Y le dice aquí, Juan debe de escribir solo lo que te va a ser revelado, nada más, nada menos. Además debía de enviar este escrito a las 7 iglesias. Hoy hay muchos que predican cosas extras bíblicas que si el apóstol Juan o los escritores se les presentaran en ese momento, los escritores bíblicos dirían, yo no dije eso. Yo no quise decir eso, porque hay muchas enseñanzas o predicaciones extra bíblicas, están por demás, sobran. Entonces aquí le dice solamente lo que ves. ¿Qué debo de hacer hoy? Escríbalo, tome su boletín. ¿Qué debo de hacer hoy? Porque le dice, escribe lo que ves, no hagas otra cosa más. No digas otras cosas, no digas que Dios te va a bendecir si vienes a Jesús. Dios te va a quitar los problemas. Mentira. Jesús nunca prometió que recibiéndole a Él
nuestros problemas iban a terminar. No. Jesús nunca dijo que recibiéndole a Él no íbamos a tener problemas de divisiones. No. Él dijo todo lo contrario. Él dijo, fuego vine a echar a la tierra. Y habrá divisiones por causa del Evangelio de Jesús. Es todo lo contrario. Escriba, hoy debo de vivir lo que veo en la Biblia. Porque le dice, escribe lo que ves. ¿Qué me quiere enseñar eso hoy? El día que yo debo de vivir. No solamente saber, sino bajarlo al corazón, como el primer punto. Lo que yo veo en la palabra de Dios. ¿Cuántos han visto en la palabra de Dios una solución a algún problema con sus hijos? Si no lo ha visto, lea el libro de Proverbios. En Proverbios es especial para los problemas, especialmente de los jóvenes. Sí. ¿Cuántos tienen o quieren saber cómo arreglar un problema de situación de ambiciones o egoísmo o avaricia que tiene y quiere más? Entonces comienza a leer el libro de Eclesiastés. Ahí hablo. ¿Cuántos quieren conocer cómo alabar a Dios y cómo vivir alabando a Dios, llevar una vida de oración a Dios? Lea el libro de los Salmos. Y los Salmos le van a enseñar, o sea, la Biblia es el manual para que nuestro estilo de vida sea adecuado y sea conforme fue creado una persona. Cuando morimos, todos traemos un manual de instrucciones de cómo repararnos. Así como cuando compramos un mueble y trae las instrucciones de cómo armarlo y todo, nosotros también. Cuando nacemos, Dios se aseguró de que haya un manual también. Y cuando estamos descontrolados o cuando estamos en problemas, o desconstruidos, como la ideología de ahora que quiere desconstruir la familia, el género, desconstruir los animales, el planeta, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a la Biblia para no desconstruirnos, sino instruirnos y repararnos. Sí, la palabra de Dios. Si yo tengo un problema muy serio en mi vida, busco la palabra de Dios. Porque la Biblia siempre tiene el manual para nuestra reparación. Entonces, hoy debo vivir la Biblia. Dice Salmos 119, voy a leerlo, verso 5, verso 15 al 18. Dice así: estudiaré tus mandamientos. Qué lindo. Estudiaré tus mandamientos. La Biblia. Y reflexionaré sobre tus caminos, lo que tú me estás enseñando en la Biblia. Me deleitaré en tus decretos, en tus órdenes, y no olvidaré tu palabra. Sé bueno con este siervo tuyo, dice, para que viva y obedezca tu palabra. Abre mis ojos para que la vea, o para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Wow. Abre mis ojos. Quiere decir que la enseñanza puede estar, pero nosotros estamos con los ojos cerrados. ¿Cómo se dice eso? Ciegos, ¿verdad? Sí, no queremos entender, nos cerramos. Eso es lo que está diciendo. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Guíame, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de la palabra de Dios. Tremendo. Número 3, y nos vamos a casa. ¿Qué quiere decir? El verso 11, en tercer lugar. Sigue diciendo, y envíalo a las 7 iglesias. Escriba la palabra, envíalo. Dios aquí nos manda a enviar la palabra. Envíalo en griego es penson, P-E-M-P-O-S-N, penson, así, penson, P-E-M-P-S-O-N, penson en griego. ¿Sabe lo que significa? Es el envío de una correspondencia. Es enviarlo. El gobierno romano usaba su propio sistema postal y solamente era para los asuntos del Estado, el gobierno romano. Alguien me dijo, ¿por qué habla de política? Le digo, porque Juan el Bautista habló de política. Oh sí, claro que sí. ¿Por qué creen que le cortaron la cabeza a Juan el Bautista? ¿Sabían ustedes que a Juan el Bautista, un siervo de Dios que preparó el camino de Jesús, le cortaron la cabeza y luego en una fiesta, en un banquete grande, la llevaron en un plato, la cabeza así?
la llevaron en un plato, su cabeza. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, ojo con esto, hablaba la verdad a los políticos de su tiempo. Y es más posible que si nosotros hablamos la realidad, es más posible que si nosotros hablamos de política, porque no es pecado hablar de política, para nada es pecado, ojo con esto, más bien nos hace un cristiano con sabiduría, porque muchos critican cuando se habla de política. No, es todo lo contrario. No me hace un cristiano malo, me hace un cristiano con sabiduría. ¿Por qué? Porque ellos son los que aprueban leyes injustas, antiéticas, antimorales, que violan nuestros principios cristianos. Y Juan el Bautista le cortaron la cabeza por desacreditar, por desenmascarar, por decir la verdad de la mala política o la mala práctica de la política que había en ese tiempo. Había una política muy mala, muy sucia, como la tenemos ahora. ¿Y qué le costó a él? Su cabeza. Yo tengo una lista grande de todos los personajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que se involucraron fuertemente con la política de su tiempo. Por decir, Isaías. Yo di un curso de Isaías el año pasado, en plena pandemia. Y es que no se puede evitar hablar de política al enseñar todo el libro de Isaías, 55 capítulos. ¿Por qué? Porque Isaías se involucró fuertemente en la política de ese entonces, denunciando a la mala política, la mala praxis, o lo pragmático político de ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra el pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos aquí pensón, hablamos del gobierno romano que utilizaba el sistema postal para los asuntos del Estado nada más. Cada empresa en ese tiempo, estamos hablando del siglo I, tenía que emplear sus propios portadores de correspondencia. Y los creyentes de la iglesia hacían lo mismo. Nuestros hermanos del primer siglo hacían lo mismo. Los portadores usaban unas rutas más convenientes y les convenía las 7 ciudades principales porque eran centrales para todos los demás pueblos. Por eso Jesús asegura y le dice, envíalo a los 7 lugares o a las 7 ciudades que les llama iglesia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, las iglesias del primer siglo, si la iglesia estaba en la ciudad de Pérgamo, hacia allá 500 iglesias, todas se llamaban iglesia de Pérgamo. No es como hoy. Hoy, en la ciudad de Gresham, aquí, deberíamos de llamarnos iglesia de Gresham. Pero no, nos llamamos Punto de Gracia. Y en la otra esquina, Río de Agua Viva. Y más para allá, Sol de Justicia. Y más para allá, tantos nombres. En ese tiempo no era así. La iglesia de Pérgamo, porque nombra 7 iglesias, ella es una de ellas. Entonces le dice, escríbelo y envíalo, porque era un centro postal de donde todas las demás cientos de iglesias podían recibir la visión del libro de Apocalipsis. Los tenían que leer. Por eso le dice a las 7 iglesias aquí. Los mensajes de las iglesias son el inspirado bosquejo de toda la historia. Cuando lleguemos al capítulo 2 de este libro, allí vamos a hablar iglesia por iglesia. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Dios allí? Y vamos a ver en cuál de las 7 iglesias entra, en qué categoría entra esta iglesia Punto de Gracia. ¿En qué categoría entran todas las demás iglesias que hayamos conocido? Porque Jesús se aseguró de darnos a nosotros 7 modelos de 7 iglesias para que tengamos ojo y digamos, wow, yo quiero ser de esta iglesia en la que Jesús está diciendo. Porque de las 7 a las 6 las acusan, menos una, la alaba y está contento en su corazón. Y vamos a descubrir qué tipo de iglesia es esta iglesia aquí, porque aquí estamos nosotros. Ojalá no seamos el tipo de iglesia en que Jesús le da reproches, porque a 6 las reprochan, menos a 1. Vamos a estar mirando cuando lleguemos al capítulo 2. Así que, finalmente, escriba. ¿Qué me enseña hoy cuando le dice Jesús a Juan y envíanos a las 7 iglesias? Escriba. Hoy debo de compartir la palabra de Dios. Debo de enviar también yo la palabra de Dios a mis familiares y amigos. Debo de enviar la palabra de Dios.
¿Cómo la hago? Escriba una carta de agradecimiento a un familiar o un amigo que no tiene a Cristo. Mándela con un sello postal y envíesela a su correo con $20 para el gas, que usted le invita a su casa y le está dando para el gas y le invita a comer un barbecue ahora en el verano. Sí. Tenemos que ser estratégicos. ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo, no para ganar almas para la iglesia. Yo lo he dicho siempre, mientras más chiquita es esta iglesia, es mejor. Es mejor. Personalmente es mejor. Tenemos que ganar almas para Cristo, no para la iglesia. Es para Jesús. Que a cuál iglesia van, eso no importa. Que vayan a la iglesia cristiana donde prediquen la palabra de Dios tal como es, listo, eso está bien. No necesariamente tienen que venir aquí. No necesariamente tienen que traerlo aquí. Llévenlo a cualquier otra iglesia. Pero donde se predique la palabra de Dios, eso es suficiente. Donde se hable a Dios, donde se tema a Dios. Yo le he dicho a Dios, Señor, no mandes más, no más, Dios, no más. Y los que envías, que estén al 100 con la visión de este lugar. ¿Entiende eso? Vivir como Dios manda que vivamos. Eso es. Y Dios se encarga de hacer lo demás. Aquí nos enseña Dios que yo debo de compartir su palabra. Así como Dios envió su mensaje a las 7 iglesias, nosotros también tenemos que enviar el mensaje, la palabra de Dios a nuestros familiares y amigos. ¿De qué otra forma estratégicamente le enseñamos la palabra de Dios? Invítelo a ver un partido de fútbol, si más le gusta. Si usted sabe que su familiar lo que más le gusta, a eso invítelo. Le gusta el box y va a pelear macho Camacho, invítelo a la pelea de box. Le va a encantar y ahí va a tener una oportunidad para que usted le enseñe la palabra de Dios o le hable de Jesús. ¿Sí? ¿Qué más le gusta? ¿Le gusta pescar? ¿Quiere a pescar? ¿Una licencia cuánto vale? ¿20, 30 dólares? $15, $50, yo no lo sé, porque eso de pescar para mí no cabe. Yo no tengo paciencia para estar horas ahí parado, sentado, esperando un pez. Para mí el tiempo es oro, y yo no soy de esas personas que puede esperar. A mí me gusta que el pez pique y agarrarlo y vámonos, ahora sí, a comerlo, en fin. Mire qué más le gusta a sus familiares y amigos. Sí. ¿Le gusta montar caballo? Llévelo a montar caballo. ¿Qué más le gusta de comer? No, hombre, es que mi primo no tiene a Jesús. Pero el primo es carnívoro como no se imagina. Cómprele carne al primo, dígale, te invito a un barbecue. Nadie se niega a comer. ¿Cuántos se han negado a comer? No. Casi nadie, ¿no? Invítelo. Le encantan las king crab, los cangrejos, los king crab. Le encantan esos crab, esos con unas patas enormes. Son carísimas. Vivas valen $250 solo una. Así, los king crab con unas patas enormes. Vivas valen $250 a $300. ¿Serio? ¿En serio? Sí, yo he visto. Las he visto. Muertas ya le vale 200, o sea, como $50 menos. Pero le encanta. ¿Cuánto vale un alma? ¿Valdrá $200? ¿$250 un alma? Mira, Dios mira la intención del corazón. Y nos ha tocado a nosotros invertir por un alma, pero eso así, $250 es para alcanzar un alma. Con una oración fuerte, decirle: Dios, tú sabes cuál es mi condición, pero lo hago. ¿Por qué? Porque el precio tuyo en la cruz del Calvario, tu sangre vale mucho más que una quinta. Señor, y aquí estoy. A su primo le gusta el queso azul, ¿verdad? Le gusta el queso de rancho, tortillas a mano. Please, le digo con amor a Dios, sacrifiquémonos, invitando a nuestros familiares y amigos a algo que más les gusta, a una actividad, porque la idea central es ganar el alma, no para la iglesia, sino para Cristo. Que si no quiere venir aquí, gloria a Dios, nos encanta que no vengan, pero que vaya a otra iglesia, gloria a Dios, nos encanta, pero que esté en la iglesia de Jesús, que esté en la iglesia, eso es lo importante. Así que quiero decir finalmente, la organización cristiana Puertas Abiertas recientemente publicó un informe de las cifras de cristianos perseguidos. Escuche bien esto.
Entre el 1 de octubre del 2019 al 30 de octubre de septiembre, perdón, del 2020, o sea, en plena pandemia, cuando estábamos encerrados, escuchen bien esto, eso fue el año pasado, es fresco esto, y es real, esto no es cuento. 340 millones de cristianos fueron martirizados. Sí. De entre los cuales 4.761.000 cristianos fueron asesinados en plena pandemia mundial. Tremendo. Cristianos asesinados. Se preguntará por qué. Por abrir la boca y hablar de Jesús. Por abrir las puertas de una iglesia y congregarse. En plena pandemia cuando la cerraron. Terrible. De entre esos cuales 4 millones, escuche bien esto, 277.000 cristianos fueron encarcelados en plena pandemia el año pasado. Y actualmente 4 millones siguen en la cárcel. La pregunta es, ¿por qué? Por hablar de Jesús. Por hablar de Jesús. Estoy hablando de esta cifra en el mundo entero, especialmente en el campo musulmán. Allá, en África, Australia, partes de Asia, todos esos tipos son campos musulmanes. Odian a los cristianos, los matan, los asesinan, los encarcelan. Gobiernos socialistas, gobiernos comunistas, todo ese tipo de gobiernos. Matan, asesinan y tantas cosas. Mi pregunta es, aquí en Estados Unidos, ¿tenemos la libertad de cargar una Biblia en el carro, en el brazo, en la calle? Sí. ¿Tenemos la libertad de hablar de Jesús a familiares y amigos? Sí. ¿Tenemos la libertad nosotros aquí en Estados Unidos de orar en nuestras casas o con las ventanas abiertas y orar y que el mundo entero nos vea? Sí, tenemos la libertad. En los Estados Unidos todavía hay esa libertad que se empezó a violar. Sí, ya se empezó a violar cuando nos encerraron y cerraron nuestras iglesias. Están violando nuestras libertades, especialmente la libertad religiosa, la libertad de expresión y la libertad de reuniones. Entonces, en Estados Unidos tenemos esa oportunidad. Vayamos a predicar a Jesús a nuestros familiares y amigos. Un mensaje de texto, una llamada de teléfono, si está lejos no puede viajar. Una invitación. Una invitación a la iglesia, está bien. Una invitación a su casa, está bien. Una invitación a cualquier lado, un cine, un parque, ahora que ya vino el verano, es importante, pero hable de Jesús. Todavía tenemos oportunidad aquí, todavía hay oportunidad. Pronto se nos va a terminar, porque ya empezó esto de la persecución en Estados Unidos, nada más que el mundo no se ha dado cuenta. Muchos cristianos viven bien tranquilazos, bien tranquilos, pero la persecución en esta nación, nuestra nación, ya empezó. Ya empezó, tenemos muchas cifras de eso y yo he venido hablando de eso meses atrás y durante toda la pandemia hablé de todas esas cosas. Me censuraron mi canal, me censuraron el Twitter de nuestra iglesia, por decir la verdad, censuraron mi cuenta de Facebook, por decir la verdad. Yo vine hablando de todas esas cosas. Es más posible que puedan seguir censurando, pero vivimos ante un mundo donde decir la verdad es un delito o es un crimen, de veras.